Saludos a los chicos, aquí es Lucas Rossi de Alejicon. Agradezco ahí por el espacio y pues sin más preámbulos avanzamos. Si tengan alguna duda, por favor pueden escribir en el chat, ¿ok? Y vamos a contestarlas mientras avanzamos con la presentación, ¿ya? Básicamente la idea hoy es traer un poco de conceptos de la parte de energía y cómo aplicarlos en el día a día del proveedor, ¿ok? Vamos a ver conceptos ya desde la escuela, ¿ok? Apenas un rápido overview y a ver cómo podemos utilizarlos hoy en las redes de telecom, ¿ya? El primer concepto que traemos, algo que vemos bastante en el día a día, que es la parte de tipos de energía. O sea, para contextualizar todo lo que vamos a ver en la parte de optimización del sistema de energía, hay que entender cuáles son los dos tipos de energía que encontramos en los nodos, ¿ok? El primer tipo, que decimos que es una energía AC, es la energía de corriente alterna, ¿ok? Que tiene obviamente el voltaje que se alterna con el tiempo. Puede ser una energía de 110 voltios o 220 voltios. Esa es la corriente AC. Y el otro tipo de corriente que tenemos es la corriente DC o corriente continua, ¿ok? En ese caso, el propio nombre ya nos dice que es una corriente que tiene el voltaje constante. Se encuentra en 12, 24 y en 48 voltios, ¿ok? Esos son los dos tipos de corriente que se puede encontrar y utilizar en nuestros equipos de telecom, ¿ya? Lo que también tenemos que acordarnos es de los tipos de conversiones de energía. Obviamente, en un nodo importante, uno va a tener distintos equipos que van a trabajar con distintos tipos de energía, diferentes voltajes, diferentes AC o DC, y para que uno pueda utilizarlos de una manera correcta, hay que también utilizar equipos que te permiten la flexibilidad en ese tipo de sistema. ¿Qué se puede utilizar en ese caso? Pues hay 4 tipos de conversiones de energía, que son equipos que hacen la conversión de un tipo de energía al otro, ¿ok? El primer tipo de equipo es un equipo rectificador, ¿ok? El equipo rectificador es un equipo que recibe el AC, por ejemplo, el AC de la calle, y lo convierte a energía DC. Por ejemplo, recibe el 220 aquí en nuestra ciudad aquí de Brasil y lleva el 48 voltios, por ejemplo, o recibe el 110 y lleva el 12 voltios, ¿ok? Este es un equipo que llamamos rectificador, hace la rectificación de energía AC para el DC, ¿ya? El segundo tipo de equipo que tenemos es el equipo convertidor. En ese caso, el equipo convertidor es alimentado, recibe el DC y tiene en su salida, lleva también el DC. Puede ser alimentado por 48 y llevar el 12 voltios, puede recibir el 24 y llevar al 48. Cualquier equipo que recibe y lleva el DC es llamado un equipo convertidor de energía. ¿Ok? El tercer tipo, el inversor, en ese caso uno recibe el DC y lleva el AC, recibe 48 y lleva el 110, por ejemplo. Y últimamente, el último tipo, el transformador, que recibe 110 y lleva 220 o recibe el 220 y lleva el 110. Es alimentado por AC y en la salida también lleva el AC, ¿ok? Esos son los 4 equipos que tenemos en el mercado que nos permiten la flexibilización y principalmente la optimización de energía en nuestros nodos de telecom, ¿ok? Hoy específicamente vamos a hablar más de rectificadores y convertidores, ¿ok? Para que sepan. Adelante, hablando de otro concepto muy importante de acordarnos, es la ley de Ohm. Aquí ya las clases de física, ¿no? de la escuela, para que podamos entender cómo la ley de Ohm se aplica al día a día del proveedor. Pues, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Básicamente, la ley de Ohm nos dice que podemos encontrar la potencia del equipo cuando multiplicamos el voltaje por la corriente. ¿Qué eso significa? Yo tengo, no sé, un switch o un router que trabaja en 24 voltios y tiene de consumo 10 amperios.
Ok, ¿cuál es la potencia en vatios de ese equipo? Pues aquí un cálculo rápido, fácil. Hay que tener el 24, que es el voltaje en voltios, veces su consumo, veces la corriente en amperios, que son 10 amperios. Tengo al final la potencia en vatios, que son 240 vatios. Ok, bien sencillo la fórmula. Ok, voltaje veces la corriente, tengo la potencia en vatios. Eso es muy utilizado en el día a día por la parte de consumo de equipos, ¿no? Para entender que tanto el switch, el radio, el router, la OLT me consume. Porque usualmente, si yo miro la hoja técnica del equipo, tengo la potencia en vatios, pero no tengo la corriente en amperios. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tengo, por ejemplo, una fuente rectificadora, la fuente dame la carga en amperios. O sea, tengo que transformar el consumo del equipo que está en vatios en la hoja técnica para corriente en amperios. Y aquí que la fórmula es bastante utilizada. Obviamente es un tema de reemplazo de las letras, ¿no? El P de potencia, que por ejemplo la hoja técnica me dijo que tengo una potencia de 72 vatios y yo sé que el equipo trabaja en 24 voltios. En ese caso, nuevamente una matemática básica, 72 lo divido por 24, tengo al final un consumo de 3 amperios. ¿Ok? Esa es la fórmula básica, nuevamente la misma ley de Ohm, solo que ahora tenemos variables distintas, ¿no? Tengo la potencia, tengo el voltaje, quiero descubrir la corriente, porque eso me va a ser muy útil cuando estoy utilizando un rectificador y tengo que entender qué tanto los equipos me consumen en amperios, ¿ok? Y ya que estamos hablando de corriente en amperios, es importante también traer otro concepto que es la parte de baterías. ¿Por qué? Cuando hablamos de optimización de energía, obviamente tenemos que hablar también de autonomía. ¿Y qué nos brinda autonomía en telecomunicaciones? El banco de baterías, ¿ok? El banco de baterías también siempre va a ser medido, siempre va a ser entregue en ampere hora, ¿ok? O sea, aquí ya dos puntos importantes. La batería, que tiene como capacidad, su medida es en ampere hora, y también saber que básicamente todas las baterías que utilizamos como proveedores son baterías de 12 voltios, ¿ok? Dos conceptos importantes. En ese caso del ejemplo, una batería que tiene 70 ampere hora de capacidad, ¿qué significa? Si mi nodo consume 1 ampere, ¿ok? Hice el cálculo ahí por la ley de Ohm, tengo, no sé, 3 equipos y al final la suma de los 3 equipos me consume 1 ampere. Esa batería de la pantalla me brinda autonomía por 70 horas, ¿ok? Porque su capacidad es de 70 ampere hora. ¿Qué pasa si, no sé, yo empiezo a agregar más equipos y no tengo más 1 ampere de consumo? Tengo 2 amperios. O sea, el consumo ahora es el doble. Obviamente la autonomía del banco reduce por la mitad. Si me brinda 70 ampere hora y el consumo es de 2 amperios, tengo que dividir los 70 por 2 y va a brindarme una autonomía de 35 horas. ¿Ok? Nuevamente, algo bastante simple, pero siempre importante acordarnos de cómo se hacen los cálculos y cuáles son los conceptos que se aplican en el día a día. ¿Ok? Baterías 12 voltios y consumo en ampere hora. ¿Ya? Algo bastante simple. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pues ALG con las fabricantes de baterías, tenemos rectificadores, pero un chico ahí de un proveedor del interior de México, por ejemplo, me llama, de Oaxaca, no sé, me llama y me comenta, oye Lucas, vi tu webinar ahí, tu taller con Prompter y me dijiste que las baterías son de 12 voltios. Lo que pasa es que en mi nodo tengo equipos en 24, no en 12. ¿Qué tengo que hacer? Pues en ese en lo que decimos una conexión en serie. ¿Por qué una conexión en serie? Porque la conexión en serie, cuando conecta el negativo con el positivo, el voltaje de las baterías se suma, ¿ok? Si mi nodo es puramente, simplemente de equipos 24 voltios, me toca comprar 2 baterías de 12, las conecto en serie y tengo un banco
de baterías en el 24. Eso es como el rectificador y los equipos van a entender. No que tiene dos baterías de 12, sino que una batería de 24. Y algo importante, que cuando uno hace ese tipo de conexión en serie, la capacidad del banco no se suma, ¿ok? Uno compró dos baterías de 12 voltios, 70 amperios. Pero lo que es capacidad, 70 amperios hora y 70 amperios hora no se suma. Es un banco de 24 y sigue siendo una capacidad de 70 amperios hora. ¿Ok? Oye, Lucas, y en el caso que tengo un nodo que me consume bastante y yo necesito más autonomía, los 70 amperios hora no me es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Pues en ese caso hablamos del otro tipo de conexión, que es la conexión en paralelo, porque en ese tipo de conexión sí se suma la capacidad, pero no se suma el voltaje, ¿ok? Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo, mantenemos los 12 voltios, ¿ok? Aunque sean dos bancos de 12, los mantenemos. Y aquí sí podemos sumar la capacidad del banco de baterías. O sea, los equipos no están entendiendo eso como dos bancos de 12, pero como un banco de 12 y con la capacidad de 140 amperios hora. ¿Ok? O sea, conexiones en serie se suma el voltaje, conexiones en paralelo se suman la capacidad. Eso es muy importante. Y obviamente los equipos o el banco de baterías tiene que estar en el mismo voltaje de los equipos. Yo no puedo utilizar un banco de 48 para equipos en 24, un banco de 12 para equipos de 48, ¿ok? El banco de baterías tiene que trabajar en la misma voltaje de los equipos que tienen instalados, ¿ok? Pues, entonces, ¿por qué hemos hecho toda la introducción de conceptos? ¿Okay? Ley de Ohm, los tipos de conversiones, el banco de baterías, básicamente para entender cómo es el escenario que vemos hoy en el mercado de telecom, no solamente en México, sino que aquí por Brasil, obviamente, ya por bastantes países de Latinoamérica, incluso afuera de Latinoamérica, ya que estamos ahí por 40, casi 50 países, por Asia, por África, incluso por Norteamérica. Es que el mercado telecom está bastante acostumbrado con equipos que trabajan en energía AC. ¿Ok? Eso fue lo que nos entendemos ya hace 5 o 6 años cuando fuimos en el mercado con la parte de energía para telecom, es que equipos AC sí son muy comunes. ¿Y por qué estamos mirando esos equipos? ¿Qué queremos enseñar al mercado que quizá no es una opción tan buena en la parte de sistema de energía para equipos AC? ¿Se acuerdan que vimos los tipos de conversiones de energía? ¿Ok? Rectificador, inversor, transformador y convertidor. Lo que tenemos que entender por primero es que cada equipo que tengo que trabaja en el AC tiene internamente un circuito interno, ¿ok? Los circuitos internos todos trabajan con energía DC, ¿ok? No es la AC, es la energía DC. Oye, Lucas, pero si el equipo ese que tú me comentas, el router board ahí, trabaja en DC, ¿cómo es posible que lo tenga en AC? Conecta directamente al enchufe o algo. Te Lucas, recibe, dime. se congeló tu imagen y se perdió tu comunicación. A ver. eh, Déjame intentar compartir nuevamente. ¿Ya? Ahí está la presentación. Ya. Tal vez si apagas tu cámara también nos ayudaría Ah, ya. Ok, para que la voz pueda ok, escucharse déjame como tú apagar la quieras. cámara. Claro, sí. Sí. Ok, pues
Entonces, como les Gracias. comentaba, es que los equipos, aunque sean equipos AC, tienen internamente fuentes rectificadoras que hacen el trabajo. Reciben el AC y lo transforman al DC para el circuito interno. O sea, ese es el escenario que tanto exploramos y vimos en el mercado. ¿Y qué pasa en ese sentido? Pues el flujo de energía, para que entendamos el flujo de energía. Recibo a la sede de la calle, 110, 220. Aquí por Brasil, cada ciudad tiene un estándar distinto. Me imagino que en México sea el mismo. El AC sale de la calle y viene a un UPS AC. ¿Ok? ¿Qué hace el UPS AC? Pues, primeramente, el UPS AC transforma el AC de la calle para DC. ¿Por qué? Porque internamente tiene también un pequeño banco de baterías que va a brindarnos autonomía por algunas horas. ¿Okay? O sea, hay la primera conversión de energía del AC para el DC para que pueda cargar el banco de baterías. Después de cargar el banco de baterías, tiene que transformar el DC. ¿Se acuerdan que los bancos trabajan en 12 voltios? Tiene que transformar el DC en AC nuevamente para conectar a los equipos que compré. Los switches, routers que tengo son AC, o sea, el UPS-AC lo transforma nuevamente. Y al final, cuando llega la energía a los equipos, cada equipo hace nuevamente otra rectificación. Rectifica la C que salió del UPS-C para DC para poder alimentar a los circuitos. O sea, el camino que sale de la calle, de la compañía eléctrica hasta el equipo, tengo 3 conversiones, ¿ok? De la C de la calle para las baterías, de las baterías para el equipo y del equipo para el circuito, ¿ok? Obviamente, y ya por física, siempre que hay alguna conversión, hay una pérdida natural. Aquí estoy sufriendo con 3 pérdidas, ¿ok? Por eso que hay un punto que hay que tener en cuenta, que es la baja eficiencia de ese escenario, ya que hay 3 conversiones, por supuesto, hay 3 pérdidas de energía. Y el otro punto que también hay que tener en cuenta es la parte de capacidad. Aunque un UPS AC te brinda autonomía, tiene límites. ¿Por qué? Porque el banco de baterías va a ser un banco. No escuchamos nuevamente, Lucas. Ya, pues, no, que Felipe me comenta que se colgó por un rato. Pues, o sea, en ese tipo de escenario hay la parte de conversión, que son pérdidas, 3 pérdidas, y no es un escenario que te brinda tanta autonomía. ¿Qué podemos buscar en el caso de optimización de energía? Okay. Obviamente, AELECON tiene productos en ese sentido, pero cualquier otro fabricante también puede brindar un concepto similar y eso es lo que queremos explorar en el taller de hoy. Es un otro tipo de solución donde los equipos que uno tiene, switches, routers, OLTs, radios, van a trabajar con la energía DC. O sea, reemplazamos equipos AC por equipos DC. ¿Por qué estamos buscando eso? Porque en ese caso podemos optimizar todo lo que es el camino de la energía que viene de la calle hasta el equipo que tiene en tu rack, por ejemplo, en tu cabinet, outdoor cabinet, ¿ok? Porque en ese sentido, un rectificador, un DC-UPS, recibe el AC de la calle, lo rectifica obviamente y ya alimenta los equipos DC y ya carga el banco de baterías. Y ahí está, ¿ok? O sea, el primer punto que hablamos de tener hasta 3 conversiones, aquí ya lo sacamos porque hay solamente una conversión que es de la energía C para la energía DC. Así que ya es una solución optimizada en la parte de eficiencia, ¿ok? Que puede llegar hasta 90-95% de eficiencia. El segundo punto importante, que es la parte de autonomía. Así como Brasil, México es un país casi que continental, obviamente hay mucha gente que trabaja en la zona rural y sufre bastante con fallas de energía, ¿ok? Hay, para aquí, si uno mira la floresta amazónica que decimos al norte de Brasil,
hay veces que un proveedor se queda hasta 3, 4 días sin energía. ¿Qué eso significa? Que el banco de baterías que uno tiene que tener es bastante grande. Una fuente UPS-DC, con una fuente de esas, uno puede dimensionar el banco de baterías de acuerdo con su demanda. ¿Qué eso quiere decir? Que no hay un límite de baterías para cargar. ¿Ok? Obviamente, cuanto más grande el banco, más se va a tardar para cargarlo, pero no hay un límite. Es algo flexible y dimensionable de acuerdo con cada demanda. ¿Ok? Y ya como un tercer punto muy chévere, muy importante para tener en cuenta, es que el AC de la calle en la energía podemos sufrir con subtensiones, con sobretensiones, con fallas eléctricas, con interferencia, y la fuente UPS-DC, por lo menos la fuente de Alegecon, ya cuenta con varios componentes internos que te permiten proteger cualquier tipo de falla o interferencia que pueda llegar de la C hasta los equipos. ¿Qué eso quiere decir? Se cae, por ejemplo, un rayo en el AC y pues va a llegar a los equipos. La fuente por sí misma ya protege los equipos, ya protege las baterías contra ese tipo de falla. ¿Ok? O sea, básicamente uno tiene equipos caros que están instalados en el rack y no podemos ser susceptibles a cualquier falla de la AC. Y la fuente viene básicamente para que pueda protegerlos de ese tipo de situación. ¿Ok? Hablando un poco más de otros puntos importantes que tenemos que considerar, y ya como que features, ¿no? Algo importante que viene mucho con los fabricantes de baterías. Como les comenté, no fabricamos baterías, pero sabemos que es un equipo importante en la creación del nodo del proveedor. La fuente tiene lo que decimos un smart charger, ¿ok? Que sería como que un cargador inteligente, algo en ese sentido, que tiene como principal función aumentar la vida útil del banco de baterías. ¿Qué eso quiere decir en la práctica? Pues los fabricantes de baterías ya tienen como recomendación un cierto tipo de carga, ¿ok? La carga esa que decimos que es una carga de 3 estagios. La fuente, por supuesto, sabiendo de eso, programamos ella para que siga los 3 estagios de carga de batería. ¿Y cuáles son los 3 estagios? El primer estagio, que es cuando la batería está como que muerta, es el estadio de corriente constante. O sea, la fuente sigue cargando la batería en 1 ampere constantemente hasta que llegue, en el caso de un banco de 24, hasta los 28.8 voltios. ¿Ok? El segundo estadio es el estadio de ecualización, donde la fuente ya baja su carga para que ecualice el banco de baterías, y por fin, que es el estadio de fluctuación para que lo mantengas ahí en un promedio de 27.5 voltios. ¿Ok? Esos 3 estadios son los estadios recomendados por fabricantes de batería y son los estadios que la fuente trabaja, ¿ok? Justamente para que pueda aumentar la vida útil. Al final del taller hay unas buenas prácticas con la parte de baterías que vamos a ver para entender un poco más cuáles son las baterías que la fuente puede trabajar, ¿ok? Si son baterías de plomo, las VRLA, o qué tipo de baterías se puede utilizar, ¿ya? Y solo para finalizar esa parte, que uno puede también elegir en los deep switch de la fuente qué tanto va a cargar. O sea, si la fuente tiene 10 amperios, puede elegir 1 ampere, 3 amperios o hasta 5 amperios para cargar las baterías, ¿ok? Algo que es también personalizable de acuerdo con la demanda del cliente o del proveedor. ¿Ya? Así que sin más preámbulos, aquí vamos a explorar algunas aplicaciones de ese tipo de optimización de energía para nodos de telecom, ¿ok? El primer nodo que traemos es un nodo backbone, que por ejemplo de un nodo que trabaja en 48 voltios. ¿Cómo se aplican los conceptos que hemos visto en ese escenario? Pues la fuente recibe el AC de la calle y lo rectifica a energía DC. En ese caso, puede recibir a 220 y lo rectifica a 48 voltios. En la salida de equipos, puedo conectar un inyector, un switch que está trabajando en 48, y el switch
me va a alimentar los radios, ¿ok? Aquí un ejemplo, radios de 5 GHz, 48 voltios. Y en la salida B, porque en ese caso hay dos salidas para equipos, estamos conectados directamente a un radio licenciado, ¿ok? De microondas que decimos. Aquí ambos equipos trabajando en 48. Y en la tercera salida, que es la salida para el banco de baterías, tenemos 4 baterías, ¿ok? Que están conectadas para sumar 48 voltios y aquí la fuente las carga, ¿ok? Nuevamente, ¿se acuerdan? El banco de baterías tiene que trabajar en el mismo voltaje de los equipos, todo en 48. Aquí es una aplicación bastante común, un backbone de un proveedor o de una operadora, por ejemplo, que está utilizando ese tipo de solución, ¿ok? Oye, Lucas, lo que pasa es que no tengo solamente equipos en 48, tengo equipos también en 24. ¿Cómo puedo utilizar? Significa que tengo que tener dos bancos, uno de 48 y otro de 24, y dos fuentes, una de 48 y otra de 24. No, aquí está algo bastante chévere, bastante flexible en realidad, que nos permite utilizar otro concepto de transformación de energía que vimos al principio. ¿Por qué? Porque además del rectificador que vimos, estamos utilizando o podemos utilizar un convertidor. ¿Se acuerdan, chicos? El convertidor recibe DC y lleva también el DC. ¿Cuál es su papel en ese caso? Pues, del principio, la energía sale de la calle, llega a la fuente la rectifica para 48 en la salida A. En la salida A sale 48, inyector y radios. Todo como antes, no normal. En la salida B, donde yo quiero poner equipos 24, aquí sí me toca utilizar el otro tipo de conversión, ok, el convertidor, donde recibe 48 y lo transforma en 24 justamente para poder conectar a los equipos que tengo en mi nodo que trabajan en 24 voltios, ok. Por eso que el convertidor es una opción que te permite ser más flexible y obviamente ahorrar en plata, porque no hay que tener otra fuente, no hay que tener incluso otro banco de baterías en 24, ¿ok? Ese banco de 48 ya te brinda autonomía para todo equipo de 48, incluso los equipos en 24, porque el convertidor se encarga de hacer la conversión, ¿ok? Aquí ya una imagen, ¿no?, de la práctica, cómo lo podemos tener en el rack. Aquí es un rack de 12U con compartimento de baterías, tiene una fuente instalada al lado del convertidor, equipos 24, equipos en 48 y aquí en el compartimento el banco de 48 voltios, ¿ok? Avanzando para la parte de fibra óptica también se puede utilizar la fuente. Lo que pasa aquí muchas veces es que uno tiene bastante clientes conectados, cientos, si no millares de clientes conectados a la OLT, ¿ok? Obviamente, si hay una falla de energía, yo no quiero que se colguen, yo no quiero que se desconecten a la red, y por eso que es importante tener un banco de baterías bastante grande y también una fuente con más capacidad. En ese caso del ejemplo, una 48 voltios que tiene hasta 10 amperios de capacidad, ¿ok? Conectados a la OLT y también al Raptor, ¿ya? O sea, para entender que la fuente también no es algo solamente para los pequeños y medios proveedores que trabajan con punto a punto de 5 GHz, no. Hay diversas aplicaciones, las grandes operadoras sí las utilizan, los chicos que trabajan con CCPV, con paneles solares, hay varios tipos de aplicaciones, data centers también que se puede utilizar, ¿ok? Ya otra fotito ahí para mostrar más o menos en la práctica cómo se ve la aplicación de fibra óptica. Y ahí ya avanzando, donde vamos a entender un poco más de otra feature importante que aquí creo que se agrega bastante valor y ya como no es un lujo, sino que algo mucho práctico que se puede tener en la red para cualquier tipo de cliente. Como les comenté, no solo el proveedor, sino que las grandes operadoras, los chicos de CCTV, los data centers, pueden tomar provecho de una feature muy importante que decimos que es la feature del SNMP, ¿ok? ¿Qué es la feature del SNMP? Es básicamente la gestión remota de tu red con la fuente de ALGCON, ¿ok? Y aquí invito entonces al ingeniero Felipe que está
con nosotros porque vamos a hacer algunas pruebas y entender en la práctica cómo podemos utilizarla en la práctica, en el día a día, y qué comandos, qué informaciones podemos monitorear, la parte de watchdogs, de temperatura, o sea, qué tanto podemos utilizar el SNMP en el día a día del proveedor. ¿Ok? Felipe, que me apoyes con eso. Muy bien, Lucas. Es importante que la gente sepa que el protocolo SNMP es muy utilizado por la gente para hacer la gestión remota de su red, tener un control de una red de telecomunicaciones a través del protocolo SNMP, porque muchos radios, OLT, switches, routers ya llevan esta opción. Y es importante decir que nuestra fuente también tiene esta opción de hacer esta gestión remota a través de este protocolo. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Yo tengo una fuente acá en mi oficina conectada, solamente para que ustedes puedan ver qué se puede hacer a través del protocolo SNMP con nuestras fuentes. ¿Ok? Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, señores, acá tenemos la página web de una fuente de ALGcon. Usted solamente ingresa el IP de esta fuente que está en su red y usted ya estará en contacto. Entonces acá algunas informaciones básicas de modelo, fecha, versión de firmware, y también acá usted puede descargar un archivo con los MIPS, que son los campos, los parámetros que nosotros podemos utilizar en algunos servidores SNMP. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos estatus, cosas que podemos mirar de la fuente. Bueno, acá podemos ver si hubo una falla de energía AC en los últimos 10 minutos, si está trabajando en modo UPS o en modo AC, ¿ok? ¿Cuál es el voltaje de salida? Acá 54 voltios. ¿Cuál es la corriente de la salida? ¿Ok? En la parte del cargador de baterías, ¿cuál es el estatus? Si hay o no hay un banco de baterías. Por ejemplo, este que tenemos acá no está con un banco de baterías. Si tuviera el banco de baterías, ¿cuál es el voltaje corriente que está siendo utilizada? La configuración de carga, por ejemplo, si estoy enviando 1, 3, 5, 10 amperios para cargar este banco de baterías, y también una prueba del banco de baterías. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Y también algunos sensores. Por ejemplo, acá la fuente lleva un cable de como 1 metro con un sensor de temperatura que usted puede poner en cualquier punto de tu gabinete. Entonces, bueno, me gustaría saber cuál es la temperatura que está entrando el aire de mi gabinete, el aire externo. Bueno, yo puedo poner el sensor en este punto. O, por ejemplo, cuál es la temperatura que está cerca de un equipo como una OLT. Bueno, yo puedo poner la punta de prueba en este equipo para saber exactamente cuál es la temperatura. ¿Ok? Con respecto a alarmas, si hay energía C o no, si está cargando o descargando el banco de baterías, una alarma de sobretemperatura, una alarma de sobrecarga, por ejemplo. Tengo una fuente que es de 10 amperios y yo conecté equipos que suman un consumo de 12. Bueno, acá va a encender una alarma de sobrecarga. Y también si los fans de la fuente, los ventiladores, están trabajando normalmente o si hay una falla. Entonces acá no hay ninguna falla en los dos fans. ¿Ok? Entonces acá son algunas alarmas que nosotros podemos mirar. Ah, acá más algunas otras informaciones también que podemos ver a través de la página web. Cambiar la contraseña, cambiar los IPs, las direcciones de IP, por ejemplo. Ah, Déjame mostrar los comandos. Acá es algo muy interesante que para mí es la principal ventaja. Por ejemplo, sabemos que muchas veces los equipos de telecomunicaciones como los radios, routers, por algún motivo de procesamiento de energía, cualquier cosa pueden trabar. Entonces, muchas veces las personas que trabajan con telecomunicaciones, cuando pasan eso, tienen que tomar su auto, manejar como 1 hora desde su sede hasta llegar a este nodo, por ejemplo, sacar el enchufe
esperar como 10, 15 segundos y volver a conectar. Bueno, con nuestra fuente, a través de la página web, solamente con un clic en este botón acá, la salida va a reinicializar automáticamente. Entonces, en estos casos, déjame hacer un clic en esta acá. Bueno, yo bajé automáticamente las salidas y ella va, después de 15 segundos, ella enciende nuevamente. Entonces, acá hay un punto de ahorro de energía y de tiempo muy interesante porque usted no necesita manejar como 50 kilómetros, 100 kilómetros acá en Brasil, regiones donde usted tiene que tomar un barco para llegar hasta tu nodo, por ejemplo. Entonces, acá hay un ahorro de dinero y también su cliente no queda sin conexión por un equipo que está trabado, por ejemplo. Entonces, solamente con un clic de un botón. Pero usted va a decir, bueno, Felipe, pero si el radio que trabó fue el que hace la conexión desde mi sede hasta este nodo. Yo no voy a poder ingresar en el IP de la fuente. Bueno, en estos casos, usted puede ir automáticamente acá. Hay un campo que se llama Watchdogs. ¿Qué son los Watchdogs? Son IPs de equipos que usted puede ingresar acá, hasta 10 IPs de equipos que están conectados en la fuente. Entonces usted conecta estos equipos acá y la fuente va a hacer un ping, va a enviar un ping para este equipo. Entonces la fuente intenta hacer eso y caso el equipo no conteste, la fuente intenta una segunda vez y una tercera vez. Si en la tercera vez este equipo no contestar el ping, la fuente baja las salidas automáticamente. Entonces usted no necesita hacer el clic en el botón porque la fuente puede manejar todo eso solamente si usted ingresa acá el IP del radio, del switch, de cualquier equipo que usted desea hacer el ping. ¿Ok? Entonces estos son los watchdogs. Entonces después hay algunas otras configuraciones que usted puede hacer por acá y todo esto usted puede enviar para un servidor SNMP. Acá en Brasil la gente maneja mucho el Zabbix, ¿ok? Pero hay un montón de opciones. Hay de DUT, de MikroTik, hay PRTG, Nagios, bueno, un montón de opciones de servidores SNMP. Y acá en el servidor SNMP nosotros podemos generar una infinidad de opciones. ¿Cómo? Bueno, si la temperatura llegar a X grados, puedo enviar una alarma o una mensaje por WhatsApp, por Telegram, un correo. Si las baterías están desconectadas, bueno, yo puedo enviar un correo para mi equipo. Bueno, acá hay una infinidad. Por ejemplo, bueno, si por ejemplo, el voltaje del banco de batería está bajo. Bueno, voy a enviar un mensaje para hacer un mantenimiento en este nodo. Entonces, acá sí, se puede hacer de todo. Es una infinidad de acuerdo con la programación que cada uno puede hacer. ¿Ok? Entonces, acá estoy con los gráficos de los últimos días en esta fuente que hay acá en la oficina, pero podemos ver hasta 1, 2, 3 años el histórico de qué pasó. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo estos parámetros. Corriente de la salida, corriente del banco de baterías, una alarma de falla de energía C, la temperatura externa, temperatura interna, voltaje de banco de baterías, voltaje de las salidas. Hay un montón de opciones. Por ejemplo, acá miren la línea verde. ¿Qué es la línea verde que está acá alrededor de los 54? La línea verde es el voltaje de salida de la fuente. Entonces podemos ver que el voltaje es constante en los últimos días. Esta línea azul, ¿qué es? Vamos a ver. Bueno, la línea azul es la temperatura externa del cable de la fuente. Entonces podemos ver que acá en el rack que tiene, la temperatura está en una variación de unos 22, 24, 26 grados. Hoy está un día un poquito más frío, está alrededor de los 17, 18 grados. Entonces también podemos monitorear la temperatura a través de nuestro SNMP. Las opciones también que se puede monitorear el voltaje AC de entrada. Todo eso se puede hacer acá en el server SNMP.
también otras cosas, las alarmas, qué está pasando con las alarmas, los sensores, por ejemplo. Bueno, me gustaría saber el voltaje AC, cómo está se comportando. Bueno, acá tenemos que está arriba de los 220 voltios a la línea verde, ¿sí? 224, llegó a unos 227 y tiene una variación pequeña, ¿ok? Entonces, acá sí también una infinidad de opciones que usted puede manejar a través de un software de monitoreo SNMP. Entonces, básicamente, estas son algunas cosas. Nosotros vamos a lanzar ahora una versión nueva de las fuentes con más capacidad de 25 amperios, por ejemplo. Y acá nosotros vamos a tener aún más opciones. Por ejemplo, para la gente que desea utilizar baterías de litio, por ejemplo. Bueno, acá yo voy a poder ingresar en la página IP los voltajes para utilizar baterías de litio. Por ejemplo, los voltajes de fluctuación, de absorción, uh, la capacidad, las baterías, corriente, limit, algunas alarmas también. Si deseo hacer una compensación térmica, por ejemplo, ¿cuántos milivoltios por elementos de las baterías yo deseo cambiar de acuerdo con cada grado de aumento de la temperatura? Bueno, un montón de opciones acá para hacer la configuración de baterías de litio, por ejemplo, o hasta baterías de descarga profunda. Entonces, acá estará un 100% de acuerdo con que cada persona va a requerir para su red. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es un poco de qué se puede hacer con SNMP, con la fuente de AliGecon, y claro que hay una infinidad de otras opciones. No, perfecto. Entonces, Felipe, seguimos entonces ya con la parte del SNMP listo, avanzando. Eh, o sea, con las fuentes del Ejecon y claro, también con otras del mercado, el SNMP nos permite hacer todo eso y aquí, claro, el esquema rápido de cómo se puede conectar a la red. Ok, equipos de C, banco de baterías, el acceso remoto con el switch y obviamente el servidor del SNMP. ¿Ya? Otro punto importante, aquí ya hablando de ejemplos de escenario con básicamente el esquema de todo el rack, ¿ok? El rack 2U, compartimientos de baterías y otras soluciones que podemos agregar para que tenga algo más optimizado y más fácil en lo que es la instalación y lo que es el mantenimiento de la red físicamente, ¿ok? Traemos un ejemplo bastante simple, un nodo de fibra óptica, hay una OLT, ¿ok? Y el switch que están con el respaldo de energía. Ok, obviamente el banco está trabajando en la misma voltaje para que pueda alimentar y obviamente brindar la autonomía. Y el convertidor nuevamente aquí que está convirtiendo el 48 para 24, ok, para que también pueda mantener el respaldo de los equipos que están en 24. O sea, lo que podemos ver es una fuente aquí, empieza con la fuente, que es una fuente 48 voltios 10 amperios. Utilizamos también para facilitar la parte de mantenimiento e instalación un DC PDU, que es un Power Distribution Unity de energía DC, ¿ok? Que lo pone, lo carga en energía DC y tiene 5 salidas. El tercer equipo, un convertidor que convierte 48 para 24, una OLT, un switch y una CPDU también, que es básicamente para empezar, ¿no? Aquí viene la energía de la CPDU, una C Power Distribution Unity, que empieza con la fuente, en una salida de la fuente carga el DCDU en 48, en una de las salidas del DCDU carga el convertidor que hace la conversión de 48 para 24 y en las otras salidas del DCDU que está en 48 puedes conectar a la OLT y también conectar al switch. ¿Ok? Básicamente un esquema ahora en vertical para entender la geografía del rack en el caso de un nodo de fibra óptica utilizando OLTs, switches y los conceptos que hemos visto al principio, rectificadores y convertidores, además de los de CSDUs y ACDU, ¿okay? Que es para distribución de energía, quer sea de energía alterna o energía continua. ¿Ok? Y por fin, ya la parte, como les había comentado, de buenas prácticas con baterías, entender cuáles son las baterías que se puede utilizar con las fuentes ALGcon, ¿ok?
Primeramente, las baterías vehiculares de plomo ácido en amarillo. ¿Por qué? Porque sí se utilizan, pero no son recomendadas. ¿Y por qué no? Primeramente, porque baterías vehiculares fueron obviamente desarrolladas para vehículos, para coches, para autos. O sea, fueron desarrolladas para proveer una alta cantidad de corriente por pocos segundos, ¿ok? Cuando encendemos el coche, el auto, ahí sí que la batería funciona, pero no es algo recomendado para telecom. ¿Por qué? Porque requiere movimentación para mover el líquido interno de su propia batería. ¿Ok? Obviamente, si uno tiene un rack ahí en una torre, baja la energía para el rack, la batería que está internamente no tiene ningún tipo de movimentación, ¿ok? Por eso que no es recomendable utilizar ese tipo de batería en nuestros nodos, ¿ok? Además de, claro, utilizar el modo UPS reduce la vida útil. No es que el banco te va a durar, no sé, 4 o 5 años, no. En vida útil se utiliza baterías vehiculares para ese tipo de aplicación, UPS de telecom, no te van a durar tanto, ¿ok? El segundo tipo de baterías, aquí ya en verde, sí es la batería recomendada, que es la batería estacionaria de plomo ácido o VRLA. Aquí sí la solución fue desarrollada para proveer corriente estable por horas, que es la idea, ¿no? Se te falla la C, la batería tiene que proveer una corriente constante por, no sé, 5, 10, 24, 48 horas. Por eso que fueron desarrolladas para esa aplicación y no requieren ningún tipo de movimentación. Obviamente son estables, van a estar ahí en el rack y ya, no se mueven, ¿ok? Y por fin, rojo, que por lo menos con la parte de la fuente del Lejecón, no es aún recomendable utilizar batería de litio porque tiene un voltaje de corte distinto que la fuente aún no está preparada. Por eso, como hemos visto ahí, es algo que ya estamos haciendo un update, ¿ok? O sea, en un futuro muy próximo, aún ese año, las fuentes sí podrán cargar baterías de litio que tienen un voltaje de corte distinto de las baterías de plomo ácido. ¿Ok? Otro punto importante, cuando uno adquirió las baterías, obviamente todas tienen que ser iguales en voltaje y en capacidad. Siempre recomendamos que uno haga la ecualización antes de empezar a utilizarlas, ¿ok? O sea, porque aunque sean todas, por ejemplo, de 12 voltios, no están exactamente en 12 voltios. Hay siempre pequeñas diferencias en términos de voltajes de cada batería. Por eso que recomendamos ecualizarlas. ¿Qué es ecualizarlas? Uno va a va a conectarlas en paralelo todas las baterías y dejarlas conectadas en paralelo por 24 horas. Cuando uno hace eso, está ecualizando las baterías para que todas estén con el mismo voltaje. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Ecualizarlas antes de utilizarlas. Conectarlas en paralelo, dejarlas por un día, por 24 horas, porque ahí sí, después de eso, estarán aptas para conectarlas a tu red, a tus equipos, de una manera más saludable, por así decir. ¿Ok? Y otra sugerencia, ya finalizando, que tiene que ver con la capacidad de corriente que voy a cargar el banco de baterías. ¿Ok? No es una fórmula mágica, no es un estándar del mercado, pero algo que recomendamos como fabricantes de fuentes y obviamente por varios contactos que tenemos con fabricantes de baterías, es que uno pueda dimensionar el cargador para que la carga total de la batería ocurra entre 12 y 48 horas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? ¿Qué tenemos que considerar? Básicamente es utilizar entre 5 y 10% de la carga, de la capacidad de la batería para la carga. ¿Ok? El ejemplo, si yo tengo un banco de baterías de 45 ampere hora, entre 5 y 10% será la carga que voy a utilizarla para cargarla. ¿Cuánto es 5% de 45 ampere hora? Es 2.25. ¿Cuánto es 10% de 45? Es 4.5. O sea, aquí ya tengo un norte de la corriente que voy a elegir en la fuente para cargar el banco de baterías. ¿Ok? Porque más o menos con ese por medio tengo el banco de baterías cargado totalmente entre 12 y 48 horas. ¿Ok? Muchas veces uno tiene un banco de baterías pequeño y elige una corriente muy alta para cargarlo. Así que 1 o 2 horas ya tiene todo lleno. Eso no es algo
benéfico a la fuente. Y al revés también puede pasar. Un banco muy grande y yo solamente elegí 1 ampere para cargarlo de corriente. Pues se pasa algo con la energía y necesito una autonomía, no sé, por 2, 3 días. La corriente no es suficiente para volver a cargar el banco para que siga brindándome autonomía. ¿Ok? Por eso es que jugamos más o menos con esos percentuales. Nuevamente, nada fijo, pero que sirve ya como un norte en el tema de optimización de carga de baterías que tiene al final que ver con todo el sistema de energía para los chicos de Telecom. ¿Ok? Así que por aquí ya finalizo dejando claro los minutos finales. Caso alguien tenga alguna duda, quiere compartir algo, pues estamos aquí para escucharlos y apoyarles, ¿no? Muy bien. Lucas, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Nos han compartido información muy interesante. Algunos nos han hecho recordar conceptos que teníamos un poquito en el olvido, pero que seguramente nuestros asistentes, nuestros invitados lo tienen presente porque pues es parte de sus actividades. Yo tengo una pregunta. En el caso de cuando hacemos un diseño de una red, siempre contemplamos un crecimiento a futuro con un porcentaje que tenemos contemplado de esa red para el crecimiento. En el caso de los diseños de estos sistemas de energía, ¿hay alguna consideración adicional a la cantidad de nodos o de servicios que vamos a integrar? ¿O hay alguna otra consideración que debamos tomar en cuenta para algún crecimiento a futuro de nuestra red eléctrica, de nuestro sistema eléctrico, perdón? Sí, bueno, normalmente nosotros siempre dejamos como sugerencia para nuestros clientes dejar una margen en la capacidad. Por ejemplo, si yo tengo un nodo que se requiere como 6 amperios, 5 amperios algunas veces. Por ejemplo, 5 amperios. Nosotros tenemos una fuente de 48, 5 amperios y una de 48, 10. La sugerencia no es utilizar la de 48, 5, sino que la de 48, 10 para tener un margen para una futura expansión. Normalmente la gente siempre ya trabaja con equipos con una margen. Por ejemplo, voy a utilizar un switch modelo X, un router otro modelo X, y nosotros cuando hicimos los cálculos, siempre hicimos los cálculos con el consumo máximo posible. Y la gente siempre empieza con un 30, 40% de la utilización de estos equipos. Entonces, si usted ya está trabajando con esta forma, ya tiene como crecer un montón solamente con los equipos que ya están conectados. Pero si en el futuro necesita más equipos, la fuente sí fue calculada con una margen, usted puede agregar más equipos. Otro punto, bueno, a veces sabemos que la inversión para invertir en un equipo con una capacidad más alta es un poquito más alta. Entonces la gente, bueno, necesito como 3 amperios, voy a invertir en la fuente de 5 amperios. Ok, tranquilo. Si usted en el futuro necesita una fuente de 10 o de 25 amperios, por ejemplo, nosotros estamos trabajando siempre con las fuentes del mismo tamaño, de un U de altura para padrón de rack de 19 pulgadas. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora tengo que cambiar para una fuente de 48, 25. Bueno, en menos de 5 minutos, usted saca la fuente de 5 amperios y conecta una fuente de 25 amperios y su red ya está trabajando nuevamente. Entonces, en estos casos, nosotros estamos bien organizados si seguimos estos principios. Y una cosa que me gustaría decir, Luca habló mucho del tema de respaldo de energía, es que, bueno, sí, por alguna razón los equipos de ALGCON no están perfectamente de acuerdo con el padrón de tu red, algo así. Ok, sí, la idea que queremos dejar para la gente hoy no es que tienen que utilizar equipos de ALGCON, por ejemplo. No, la idea es que siempre busquen tener un respaldo en cada nodo que ustedes manejan, porque sabemos que si un nodo queda sin energía, todos los clientes que están conectados a este nodo quedarán sin conexión. Y muchas veces la energía no hay en el nodo, pero en la casa del cliente
reclamos de los clientes que están sin internet, que la conexión es mala, que el ISP, por ejemplo, el proveedor es malo también. Entonces, genera muchos problemas, empiezan a llamar para el servicio del cliente. Entonces, la idea es que la gente siempre tenga un sistema de respaldo de energía y de protecciones contra equipos, que tenga un sistema de energía que pueda proteger de variaciones de energía de la calle, de rayos de pequeño porte. Entonces, esta es la idea que queremos dejar para la gente hoy. Excelente, muchas gracias. Tenemos por aquí Ulises Enríquez Toledo, nos comparte su correo electrónico, muchas gracias. José Díaz nos compartió aquí la información de las fuentes con un vínculo para el acceso, para que puedan ver esta información. Julio César Olán nos comparte su correo, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario. Aquileo nos dice: hola Lucas, buen día. Una pregunta: ¿qué plataformas o aplicaciones de gestión y de almacenamiento de SNMP? Platícanos cómo se guardan los históricos. Saludos. Es un comentario, Bueno, no sé si lo podamos sí, contestar ahora o... no, podemos. Por ejemplo, Sí, adelante. bueno, nosotros no somos tan expertos con los diversos tipos de servidores SNMP, pero acá en Brasil la gente maneja mucho el Zabbix, que fue ese que yo compartí la pantalla anteriormente. Entonces, Zabbix usted puede tener un histórico de, bueno, depende de cuánta memoria desea alocar para esto, de un disco duro. Pero tenemos casos que la gente muchas veces envía para nosotros: Felipe, mira este nodo que está como a 2 años sin ninguna interrupción de servicio, que está con una fuente de ALG-Con, por ejemplo. Entonces, Zabbix es un ejemplo que sí se puede verificar los históricos de mucho tiempo. Los otros, yo creo que PRTG, Nagios, también se puede mirar los históricos. De DUT, de MikroTik, no estoy cierto, pero yo no sé, José, si usted tiene esta información. No, está en el Sí, mudo. sí puedes. Ok, entonces de DUT, de MikroTik también. Yo sé que MikroTik México también tiene un sistema de gestión que Bien. permite eso. Sí, muchas gracias. Aquileo, si nos compartes tu correo electrónico, se los hacemos llegar para que te compartan información más específica. Tenemos por aquí Roberto Saucedo, nos comenta: buen día, en el caso de sustitución del banco de baterías, ¿es recomendable cambiar el banco completo y, si no afecta al banco de baterías, cambiar baterías conforme se vayan terminando su vida útil de alguna de ellas? Bueno, mi sugerencia siempre es que el banco de baterías tenga las baterías exactamente iguales. ¿Por qué? Si yo utilizo por ejemplo, un banco de 48 voltios con 4 baterías, utilizo 2 baterías nuevas y 2 baterías viejas. La capacidad de carga es distinta de una y de las otras. Entonces, es posible que en el momento de carga unas baterías queden con un voltaje más alto y otras con un voltaje más bajo. Mismo que con la ecualización que hace la fuente LG-Con, cuando se pasa mucho tiempo en los ciclos, la vida útil de las baterías nuevas se puede dañar un poco más rápido porque usted tiene otras que ya no están en perfecto estado. Entonces, siempre la sugerencia de nosotros es utilizar baterías exactamente iguales, compradas nuevas, las 4 baterías, por ejemplo, 2 cuando es un banco de 12 voltios, 24 voltios. Entonces, siempre utilizar baterías de la misma capacidad y de la misma edad, ¿ok? Porque si usted tiene alguna batería que está dañada o algo así, con los ciclos que se pasan, ella empezará a dañar las otras baterías por el tema de capacidad de carga y de los voltajes también. Entonces, acá para hacer la sustitución del banco de baterías, sí, se tiene 4 baterías y el banco no está bien, bueno, saca las 4 y pone 4 baterías nuevas, porque a veces sabemos, bueno, no sé, en dólares, no sé, quizás unos 100, 200 dólares es el costo para reemplazar un banco de baterías, pero tenemos equipos como un router, por ejemplo, que el equipo
está con 1000 clientes conectados, una OLT también que está con 1000, 2000 clientes conectados, y el costo es como 3, 4, 5 mil dólares de cada equipo de estos. Entonces, si dividimos el costo de un banco de baterías por cliente, a veces no tenemos ni mitad de dólar por cliente para reemplazar un banco de baterías y tener la red con un respaldo interesante. Entonces, por ese motivo, siempre hacer el cambio completo del banco de baterías. Incluso con nuestra fuente, usted puede hacer este cambio, esta sustitución online. Si hay energía C, saca las baterías, la fuente sigue utilizando la energía AC, y cuando conecta las baterías, la fuente empieza a cargar el banco de baterías. Puede hacer todo esto online sin dejar los clientes sin conexión. Muy bien, muchas gracias. Aquileo nos comparte ya su correo. Muchas gracias. Lo vamos a hacer llegar a Felipe, a Lucas, a José, para que te puedan compartir información complementaria. Yo tengo una pregunta adicional. Cuando hablamos de energía, hay un concepto que es la parte de la tierra física. Esa tierra física, ¿cómo para los equipos de energía es independiente de los equipos de comunicaciones? ¿Es aterrizar el rack? ¿Cuál es la recomendación más adecuada por parte de ustedes? Bueno, normalmente los equipos siempre tienen un punto en el equipo para conexión a tierra, como lleva nuestra fuente, como lleva un switch, como lleva un router. Entonces, nuestra sugerencia siempre es hacer esta conexión al tierra físico. Entonces, también utilizar cables de red que sean blindados, que tenga una capa física metálica para conexión a tierra también. Entonces, sí, este es un tema que se debe tomar en cuenta y hacer esta conexión a tierra, porque si la fuente tiene capacidad de protección de hasta 4 o 5 kilovoltios, la fuente necesita esta conexión a tierra para que soporte un rayo de 4 o 5 kilovoltios. Entonces, sí, en nuestra fuente hay un punto donde usted debe conectar directamente al tierra, y claro, en la entrada de energía C de tu gabinete, por ejemplo, de tu nodo, hacer un sistema con los protectores de surtidores de tres, utilizar tres: un protector de surtidor entre fase y neutro, un entre fase y tierra y otro entre neutro y tierra. Porque muchas veces la gente solamente utiliza un entre fase y tierra. No, se debe utilizar los tres: entre fase y tierra, tierra y neutro y fase. Utilizar tres protectores de surtidores. En portugués nosotros decimos que es un DPS, que es un dispositivo de protecciones contra surtidores. No sé si utiliza la misma nomenclatura en México, disculpe. Sí, correcto. Sí, Okay. es similar a esto. Okay. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de Jorge Enríquez que nos comparte su correo. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Existe la posibilidad de tener un seguimiento y profundizar en temas específicos de centro de datos? ¿Cuándo y dónde se realizarán más cursos? Nos comparte su correo. Con mucho gusto, Jorge, lo canalizamos con José, con Felipe, con Lucas, para que te den respuesta puntual a esta inquietud. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más de nuestros asistentes. No sé si quieran comentar algo adicional, Felipe, Lucas, José, para cerrar el evento. Vamos a tener todavía abierto la sesión unos minutos en lo que nos comparten sus datos de contacto, pero no sé si quieren hacer un comentario final. Adelante, por favor. A ver, yo quisiera, discúlpeme, Lucas, yo quisiera decirle con respecto a la pregunta que hace o el comentario que hace el señor Jorge Enrique Sandoval, ya estamos trabajando en ello para unas certificaciones de fuentes de poder a LGCOM. Pronto estaremos anunciando. Pronto vamos a anunciarlo para México, una gira, por llamarlo de alguna manera, a nivel nacional, llevando por los principales estados este entrenamiento. Adelante, Lucas, disculpa.
No, no, básicamente iba a decir eso y de igual forma agradecer por el tiempo y el espacio que Promptel ha brindado a Microtik México y a LGCon. Sin duda, además de certificaciones, queremos también poder traer un poco más de novedades y pues seguir hablando bastante de buenas prácticas en el medio de telecom. Así que desde LGCon le saludos, agradezco el tiempo, Luis, Felipe, José nuevamente y a los asistentes que han participado en el día de hoy.